Buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Valencia, este es mi código. Voy a hablarles del PAME, el Plan de Aseguramiento Meteorológico de Equipos, el cual se divide en unos componentes principales. Estos componentes son calibración, verificación, archivos sistematizados, patrón y trazabilidad. La calibración. La calibración es el conjunto de operaciones o de medidas que se le dan al instrumento a la hora de tener un buen funcionamiento a partir de otras medidas estandarizadas que ya existen a través o que regula el PAME. La verificación se da por medio del proceso ya sea de visualización de los componentes del equipo, sus cables, sus correspondientes instrumentos que acompañan y a su vez el debido funcionamiento de que depende en mucha parte de la calibración. La sistematización de los archivos quiere decir que cuando se logra una calibración, una verificación de los equipos, los archivos son sistematizados, no se hacen documentos o datos adjuntos, sino que es toda una base de datos ya sistematizada en la cual distintos proveedores o ya sea personas que le hagan mantenimiento pueden ver esta base de datos. El patrón va de la mano con la calibración y la verificación y es una estandarización de las medidas que debe tener el equipo que se va a calibrar y a verificar. Es decir, basados en una calibración y una verificación a otros equipos que tienen un funcionamiento correcto, se le hace el patrón adecuado para que el equipo funcione correctamente. La trazabilidad es una cadena de pruebas que se le hace al equipo para tener en cuenta el grado de incertidumbre que éste posee y tener un correcto funcionamiento a la hora de su calibración, verificación y patrón, con el fin de que el equipo funcione correctamente. Dentro del PAME también encontramos el certificado de calibración, la corroboración, errores de medición y errores por factores ambientales. La corroboración, el certificado de calibración se despide o se da cuando un instrumento es debidamente calibrado por una de las entidades establecidas gubernamentalmente para esto. Es decir, un técnico especializado en calibración de instrumentos, dependiendo del instrumento o el equipo que se quiera calibrar y para qué se va a calibrar, expide este certificado luego de hacer su correspondiente verificación y calibración dependiendo de las normas establecidas. La corroboración va de la mano con el certificado de calibración, ya que la corroboración es la que normatiza la calibración del instrumento, es decir, es la que tiene las mediciones exactas y los estándares de medida para que el equipo o el instrumento esté correctamente en su medición y pueda así funcionar correctamente, no solo en su estado de medición o demás, sino también en su funcionamiento externo, es decir, que su cableado sea correcto, que su funcionamiento exterior sea correcto, que no pueda tener un corto, una falla o una falencia a la hora de actuar con el paciente o en su caso con el objeto de experimento. ¿Dónde se encuentran los errores de medición? Los errores de medición se producen por factores ya sea externos o internos del aparato. Dentro de los externos está mal funcionamiento del dispositivo, que la persona que usa el equipo o el instrumento no lo haga correctamente, que el instrumento de su calibración sea errónea, es decir, que va a arrojar datos erróneos a la hora de ponerlo en funcionamiento, y los externos, que la persona o el dispositivo presenten falencias, es decir, en cuanto al dispositivo o el equipo, que el dispositivo tenga daños externos, daños en la pantalla o en la lectura de las mediciones, que presente daños en su cableado, en su estructura externa, que afectan o perjudican las correctas mediciones. También se encuentran los errores por factores ambientales. Los errores por factores ambientales se dan porque el dispositivo o equipo se encuentra en condiciones extremas en cuanto a su uso. Lo ideal para los equipos es una temperatura de más o menos 23 grados centígrados con una presión de 30 a 70%. No se pueden llevar, dependiendo de la medición y el uso que se le dé, no se pueden llevar a climas o a factores ambientales extremos, tales como mucho calor porque se puede dañar o recalentar el dispositivo, mucho frío porque pasa
el factor contrario, y otros también como no dejarlos en recintos que tengan mucha humedad o que se puedan dañar su estructura interna al golpearse, rayarse o entrar en contacto con agua. Bueno, acerca de la calibración de un dispositivo médico, yo escogí la calibración del desfibrilador. El desfibrilador se debe, pues, para su debida calibración se debe primero inspeccionar visualmente que su cableado y sus componentes externos estén correctamente en su sitio y que no presente, pues, daños que puedan alterar su funcionamiento. Para medir su descarga eléctrica, se debe conectar un multímetro a a través de una línea de 220 voltios y una frecuencia 50 Hz. Este multímetro es especializado, es un multímetro digital Agilent 3458A que posee líneas blindadas y un bajo de potencial, pues, para resistir la impedancia del desfibrilador. En cuanto a su impedancia, posee una impedancia de 10 kiloohmios y soporta una energía máxima de 10 julios a una máxima de energía de descarga de 360 julios. Es decir, esa es la impedancia con la cual esas resistencias de 10 kiloohmios soportan la descarga de energía del desfibrilador al momento de su accionar. En condiciones ambientales, el desfibrilador debería funcionar en unos 23 grados aproximadamente hasta unos 26 grados. En condiciones no superiores a los 70% de humedad, ya que, pues, esto alteraría su funcionamiento teniendo en cuenta de que es un dispositivo que funciona a través de descargas eléctricas y genera calor. El desfibrilador es utilizado, pues, ya como lo sabemos, para la reanimación de pacientes que, pues, pueden sufrir problemas cardíacos, es decir, que sufren infartos o problemas cardiorrespiratorios. La correcta calibración de pues, se basa principalmente a través del multímetro digital, que es el que mide la correcta descarga que debe tener el desfibrilador. Muchas gracias y